Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Nena, ¿cómo estás? Contenta, emocionada, retada, feliz, desafiada, con ganas de comer, todo. Estamos todos con mucho calor. Hace calor. Gozo en el alma. Este mes ha sido brutal el calor en Guadalajara. Yo lo gozo, la verdad. Yo no recuerdo un calor más intenso aquí en Guadalajara. Cuidemos nuestro planeta, plantemos un árbol. Sí, siembren vida. Sí. Y ¿No? riéguenla. Rieguen vida. Sí. Bueno, pues bienvenidos y gracias por estar acá una vez más. Gracias por ser parte de Entre Domingos. Nuestro deseo es ampliar la conversación de lo que sucede en la vida de la iglesia los domingos, lo que sucede entre semana, cuando la vida está sucediendo en casa. Así es. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación como esposos, como padres, como hijos, como todo lo que sucede en la vida. Así entre es. domingos. Entonces, las cimas, los valles y todo lo que hay en medio. Uh-huh. Entonces, sí. Pues bienvenidos a esta conversación. Gracias a todos los que se han sumado en YouTube, que se han suscrito, que comparten los episodios. Escríbanos, nos encanta leerlos, nos encanta conversar con ustedes. Gracias por darle like, por sumarse a la comunidad de Entre Domingos. Y si es la primera vez que estás escuchando este episodio, bienvenidos. Somos pastores de una iglesia en Guadalajara, en la ciudad de Mérida, la familia Origen. Próximamente en la ciudad de Phoenix, Arizona. Así es. Y... Me emociona. Cada que lo decimos se vuelve más real. Es cierto, me encanta. Creo que oficialmente es el primer episodio en el que decimos la ciudad de Phoenix, Arizona. Bueno, y es muy emocionante. Es el condado de Gilbert, pero sí. Sé que hay muchos que escuchan Entre Domingos que son que viven en Estados Unidos. Sí, o si tienes familia también que está viviendo en el estado de Arizona, alrededor de la ciudad de Phoenix, te invitamos también a este grupo Conexión, que está siendo liderado también por Ale e Isaac Mesa. Sí. Una pareja preciosa que amamos y que están allá haciendo un trabajo increíble. Entonces, únete. Vamos a estar muy pronto, de hecho, visitando Phoenix, Arizona. Así es. Y estamos muy emocionados de conocer a quienes se están reuniendo por allá. ¿Sabes? Creo que toda esta introducción presentándonos quiénes somos. Soy Sofi. Mucho gusto. Hola. Soy Guillermo. Sí. Sí, creo que nunca nos decimos por nombre en los episodios, pero... una de las cosas que más me gusta que me escriban y que me gusta mucho hacer es cuando hay personas que están avivando su fe en Dios, redescubriendo el amor por la iglesia local, que no viven en Guadalajara o en Mérida, donde hay Origen, y que me escriben. O en Phoenix. Exacto. Y que me escriben diciendo, Sofi, me encantaría una iglesia donde conectar, me encantaría esto. Y muchas de las cosas que más me encanta hacer es ayudar a que encuentren una iglesia local, una familia espiritual con la cual conectar, donde quiera que se encuentren. Entonces, creo que va mucho de la mano con el tema del episodio de hoy, un poco con cómo encontrar una iglesia local que te bendiga, y la práctica o la palabras ahorita que vas a mencionar, de qué encontrar en una iglesia, ¿no? Y cómo se puede vivir una vida de iglesia saludable, nacida del Espíritu Santo, que creo que es algo que como Iglesia Origen hemos estado recordando bastante. Sí. Y ha sido de enorme bendición esa serie de mensajes de los domingos. Que también, si estás escuchando Entre Domingos Podcast, está el canal de YouTube de Origen la Iglesia, y ahí también están las predicaciones. Ahí también los primeros miércoles de cada mes subimos las noches de adoración, donde puedes conectar y adorar a Dios con una iglesia local. Y si quieres ser parte de Origen, puedes hacerlo a través del canal de Origen, la iglesia en YouTube, como tú dices, y le llamamos lo que es el campus en línea. Entonces te puedes conectar en vivo los domingos. Si por alguna razón no puedes ser parte de una iglesia local donde estés, sé parte de Origen a través de esto que de veras un equipo increíble de voluntarios logra cada semana una experiencia de adoración, una predicación, y de veras de una vez públicamente gracias a todo este equipo fantástico, gracias a Nane, a Jordi, a Iván, a Steph, que hacen posible este podcast.
y también a los que hacen posible la transmisión cada semana. Sí. Es de veras una gran bendición todo este equipo extraordinario de personas. Y bueno, gracias a eso estamos acá conectados. Es increíble poder leerles también desde TikTok. Desde nuestras cuentas personales en Instagram. Así es. Y es muy, muy, muy... A mí me parece de mucho ánimo el poder de pronto conectar con personas de Perú, de Guatemala, de diferentes lugares en México, en los Estados Unidos. Pues gracias por ser parte. En TikTok ya hay 50 y tantos mil personas conectadas. No sé, se me hace muy padre el poder de alguna manera extender estas conversaciones y poder, pues simplemente espero, como decía Sofía, ayudar a que tú puedas reconectar con tu fe, redescubrir tu caminar con Dios. El valor de la iglesia local, lo precioso que es adorar a Dios. Sí, amamos la iglesia y amamos que la gente pueda pertenecer a una. Así es. Entonces, ojalá que eso esté pasando en tu vida. Y hoy vamos a ampliar la conversación de lo que sucedió precisamente en esta serie que estamos, que Sofía describió, de Hechos 2, la iglesia nacida del Espíritu. Sí. Pedí que habláramos un poco acerca de esto, porque creo que esto que compartiste en una de las predicaciones fue muy trascendental, porque creo que son cosas que a veces llegas a la iglesia local, practicas o haces en la iglesia local, o ves que la gente hace y ni siquiera entiendes el significado o la trascendencia de. Totalmente. Entonces, no importa el contexto en el que te encuentres o de qué tipo de iglesia vengas, creo que es importante entender las prácticas, entender lo que se hace en la iglesia, y por eso creo que es súper valioso que hiciéramos esto como un episodio de podcast, también un episodio en el que pudiéramos como conversarlo un poco más informal, por decirlo así, y pudiéramos ayudar a las personas a entender qué buscar en una iglesia local si es que no perteneces a Origen, y entender también qué es Origen como familia de iglesias, ¿no? Y doctrinalmente dónde queremos encontrarnos, dónde queremos ubicarnos. Si eres un líder o un pastor de una iglesia también. Esto te puede ayudar de veras como líder. Sí, porque creo que son cosas que a veces como líderes o como pastores entendemos nosotros, pero luego a veces no le transmitimos la información a las personas que asisten a nuestras iglesias. Entonces también, si eres un líder, si eres un pastor de una iglesia local, creo que este episodio te va a ser de mucha bendición, y quien quiera que seas, creo que este episodio es fundamental para entender la riqueza de la iglesia conforme al Espíritu Santo y conforme a las ordenanzas de Jesús. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, Chula. Y para iniciar nuestra conversación, quisiera leer 2 versos que los leí el domingo que hablé de este mensaje, y vamos a ampliar algunas cosas que no tuve tiempo de decir acerca de la cena del Señor, de la comunión, de la Eucaristía, que creo que son súper importantes. Y quédense con nosotros. Sé que todos venimos, primero, déjame decirlo, de diferentes contextos cristianos, tal vez de diferentes prácticas, diferentes denominaciones, algunos de un contexto católico romano, otros quizá de un contexto presbiteriano, bautista, no denominacional, de iglesias más contemporáneas, de iglesias más tradicionalistas. Sé que hay una diversidad. Y en medio de todo esto, la práctica de la comunión, la práctica de la cena del Señor, se ve de diferentes maneras, se entiende de diferentes maneras. Y creo que en medio de tantas formas de practicar la cena del Señor, a veces los creyentes, los asistentes a la iglesia local, nos perdemos de decir, ¿qué significa esto del pan y esto del vino o la copa que simboliza el vino? O sea, ¿qué quiere decir esto de la comunión? ¿Por qué lo hacemos cuando nos reunimos? O dices, oye, pues en mi iglesia lo hacemos una vez al año, o una vez al semestre, o una vez al mes, o en la Pascua, o en ciertos momentos, pero no lo hacemos cada que nos reunimos. En otras iglesias, como en Origen, lo hacemos cada vez que nos reunimos. ¿Por qué las diferencias? Pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué es tan central? O no es tan central que podemos omitirlo. O sea, creo que hay una gran cantidad de cosas. Y terminamos a veces yendo a nuestra iglesia sin entender lo que está sucediendo en la iglesia, sin entender la importancia de esas
prácticas o rituales, entre comillas, ¿no? No entendemos la riqueza que hay ahí. Sí, y el problema más grande es que lo que acabas de decir termina por ser un ritual más que una práctica que produce vida, alegría, esperanza, en memoria de Dios, en memoria de Cristo. O sea, hay muchas cosas que cuando no las entendemos se convierten en religión muerta. Y entonces tenemos que traerlas a la vida y a la vida de la iglesia y a la vida de los creyentes. Porque aquello que entiendes de pronto cobra una relevancia distinta en tu corazón. Sí. Entonces, quiero leer de Hechos 2, cuando Pedro está terminando de predicar en Pentecostés, responden a su predicación y hemos estado viendo algunas de las evidencias de cómo se ve esta iglesia nacida del Espíritu. Y las cosas a las que esta iglesia nacida del Espíritu estaba dedicada. Dice que estaban dedicados a ciertas cosas. Así que vamos a leer estas cosas. Y el verso 41 y 42, cuando Pedro termina de predicar. ¿Y qué pasa inmediatamente después de que predica y cómo responden las personas que escuchan la predicación de Pedro? Que verso antes dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de sus oyentes por el poder del Espíritu. La palabra produjo una vida a través de la predicación y personas fueron salvas ese día. Verso 41 dice, ¿quieres leerlo, amor? Sí, dice los creyentes. Los creyentes. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Maravilloso. El verso 42 dice que estaban dedicados. Dedicados. Otra versión de la escritura, la NBI, RBR 60, dirían que perseveraban, se mantenían en estas prácticas. Y son muy importantes porque en el verso 41 y verso 42 vemos dos, precisamente, muy importantes. Lo primero es que dice que los que creyeron, es decir, Pedro predica el evangelio y los que creen, pasan dos cosas. Inmediatamente son añadidos a la iglesia. Así es. Es decir, lo primero que pasa cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, cuando el evangelio entra a tu corazón, lo primero que pasa es que eres instalado en la iglesia. Exacto. No es una idea humana. La iglesia fue ordenada por Dios. Ajá, y dice que son sumados a la iglesia ese mismo día. 3,000 en total. Sí. Y dice que estos cuates, estas personas que fueron sumadas a la iglesia, inmediatamente se bautizaron. Sí. Se bautizaron. O sea, de manera natural entendieron que aquellos que públicamente habían declarado a Jesús como su Señor y Salvador, ahora hacían esta práctica ordenada por Jesús de bautizarse en agua, de sumergirse en agua como una evidencia de que habíamos muerto con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Así es. Y luego tú describías, nena, como en el verso 42, estos creyentes estaban dedicados a algunas cosas. 1. Enseñanza de los apóstoles. Así es. 2, a la comunión fraternal. Sí. 3, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor. Ahí hay un 3 y un 4. Ajá. Y 5, a la oración. Fantástico. Estas 5 cosas tienen que ser esenciales en la vida de la iglesia local. Totalmente. Y hablábamos de las enseñanzas, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. No era nada más para informarse, para tomar en cuenta otro estilo de vivir. Esto estaban dedicados a esto. La palabra la tomaban, la aplicaban, transformaba sus vidas, moldeaba cómo vivían. Que eso tiene que ser fundamental. Si no has encontrado una iglesia local, si no asistes a una iglesia local, busca una iglesia local que predique las escrituras. No que predique un tema de motivación, no que predique cómo dejar de sufrir o cómo hacer más dinero o cómo ser feliz, sino las escrituras, la centralidad de que es el texto el que te da la vida. No adaptas el texto a tu motivación o tu tema personal, sino que el texto es el que va dando vida y va confrontando los corazones de las personas. Por eso, cuando Pedro predica en este mismo capítulo en Hechos, literal lo único que hace es hablar la palabra de Dios, recordarles profecías de Joel, recordarles salmos, recordarles palabras de este Antiguo Testamento que los judíos ya sabían, pero es al recordar. Estaba exponiendo la escritura desde Salmos, desde Joel, estaba enseñándoles a Cristo, ¿no? Y eso es muy poderoso. Y eso es lo primero que tienes que buscar en una iglesia local. Una iglesia local
que predique las enseñanzas de la palabra de Dios, de con la Cristo Biblia. en el centro, Así ¿no? es. Interpretado desde los lentes de la cruz y la resurrección todo y tiene la que apuntar a promesa Jesús. del regreso de Cristo Jesús Así por es. los suyos. Y entonces tenemos dedicados a las enseñanzas, a la comunión fraternal, que es la koinonía, devoción a Dios, devoción unos a las otros. personas. Y dice que participaban juntos en las comidas, se sentaban a la mesa, disfrutaban la vida juntos, disfrutaban unos de otros, Sí. se divertían juntos, no podían tener suficiente unos de los otros. Bellísimo. Y dice que partían el pan, la cena del Señor. Y de esto es lo que queremos hablar. Después dice que se dedicaban también a la oración. ¿No? Estaban dedicados a estas cosas. Eran, Sí. como tú decías, centrales en la vida de la iglesia. Y la cena del Señor era una prioridad para esta iglesia que había nacido del Espíritu. Ahora, muchas veces decimos, pero ¿por qué la cena del Señor era tan importante o tan central? Y vemos que aquí están y aparecen en estos dos versos dos prácticas cristianas que son llamadas sacramentos. Uno es el bautismo en agua, otro es la cena del Señor. Son estos sacramentos que son llamados también ordenanzas, básicamente porque Jesús nos dice que las hagamos. Exactamente, Jesús dice que las hagamos. Entonces, yo pensaba, ¿por qué habrá sido una prioridad para estos nuevos creyentes el poner en el centro? Obviamente porque Jesús lo mandó, pero porque era tan hermoso y producía tanta vida y estaban dedicados a algo como la cena del Señor. Y pensando, remontándonos a estos creyentes que 50 días antes habían visto a Jesús resucitar, ahora estaban en Pentecostés y a partir de ahí habían comenzado una nueva comunidad. Ellos tenían muy fresco el sistema antiguo del templo en el cual tú presentabas un sacrificio por tus pecados y para poder acceder a la presencia de Dios. Era prácticamente imposible. Era, exacto. O sea, tenías que ser, pensando en el modelo del templo de Primera de Reyes 8, para no irnos hasta el tabernáculo, pero sí. Decíamos, hay estos tres momentos en la Escritura donde dice que la gloria de Dios, la presencia de Dios descendió a habitar en ellos. Era el tabernáculo en el desierto, era en el templo de Primera Reyes 8 de Salomón y después en nosotros como la iglesia en Pentecostés. Ahora somos el lugar de la presencia de Dios. Pero en ese templo, para poder acceder a ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, tenías que ser sacerdote. Bueno, tenías que ser primero de la tribu de Leví. Primero, antes que eso, israelita. Ah, sí. Después, de 12 tribus, la tribu de Leví. La tribu de Leví. Después de la familia de Aarón. Ajá. Sacerdote, por lo mismo. Y de ahí dirías, bueno, pues ya voy a entrar al lugar santísimo. No, solo un sacerdote entre todos ellos, llamado el sumo sacerdote, podía ingresar a ese lugar y dirías, bueno, ya tiene su tarjeta de All Access, puede entrar a la presencia de Dios. No. Su tarjeta de Costco. Exacto, su membresía. Pero la negra. La negra, la black, le daba puntos. No, o sea, podía entrar una vez al año. Tenía que purificarse, presentar un ritual por la purificación de sus pecados, entrar, y entraba con unos cascabeles que sonaban cuando él encaminaba. ¿Y por qué? Porque de esa manera podían reconocer que este sacerdote que estaba en ese lugar santísimo donde Dios habitaba, y reconocer si seguía vivo en medio de la presencia de este Dios maravilloso y temible. Y ahora, la realidad de Mateo 27, cuando dice que Cristo fue crucificado, entrega su vida, dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Ay, ayer les estaba leyendo. Ay, es un paréntesis súper. Dale. Luego hago eso, perdónenme. No, me encanta. Pero me encantas. Hay un libro maravilloso que pueden comprar y leer para sus hijos. Lo pueden, espero en todas las librerías cristianas, pero si no en Amazon, que se llama El Jardín, la Cortina y la Cruz. Cómprenselos, por favor, es hermoso. Ayer se los ¿No lo tienes a la mano? Es que está arriba, porque ayer se los leí a los niños. Ok. En el campamentito que hicimos. Léanlo, por favor. Pero justo habla. Es bellísimo. O sea, ayer lo estaba releyendo con esto como en mi mente y dije, wow, o sea, la doctrina explicada de forma tan tangible para los niños. Entonces, cómprenselos a sus hijos. Sí. De hecho, hay que dejar el link. Sí. Hay que dejar el link en el video para y una imagen del libro de El Jardín, la Cortina y la Cruz, porque está bellísimo. Entonces, si tienes sobrinos, hijos...
quien quiera que sea, si no entiendes el evangelio, lee tú ese libro. Sí, la verdad. Está precioso. Fantástico. Entonces, y bonito, Muy bien ilustrado. Habla justo acerca de eso, de cómo Dios rasgó la cortina a través de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz. Y es precioso y cómo nos da el acceso a su presencia. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Los creyentes valoraban tanto la cena del Señor porque les recordaba que tenían acceso. Sí. Antes no tenían acceso, ahora todos tienen acceso. Y eso es espectacular. Exactamente. Mateo 27:51 se intencionalmente nos hace ver que la cortina se rasgó de arriba a abajo. Es decir, esto soberanamente ilustrando que es idea divina que ahora aquello que estaba oculto detrás de un velo, aquello que el hombre no podía ingresar por sus pecados, por la deuda, por la distancia entre Dios y el hombre, ahora había sido reconciliado por Cristo y todos podían entrar. Hermoso, Así es. hermoso. Y estos creyentes lo entendían de tal manera que cuando se reunían, el tener el pan en sus manos, el quebrar el pan, les recordaba lo que Jesús dijo: yo soy el pan que vino del cielo, el que come de mi cuerpo, el que bebe de mi sangre, entonces tiene parte conmigo. Así es. Solamente tiene vida eterna aquel que participa de mi cuerpo. Lo que está diciendo es aquel que va a poner su esperanza en la cruz de Calvario, solo en la cruz de Calvario, solo en el sacrificio de ese Cordero de la Pascua, porque precisamente el pan y el vino también nos ilustran precisamente aquella Pascua en la que un cordero era sacrificado como expiación de los pecados de la gente. Y el tipo de cena que tenían que preparar. El Exacto. pan sin levadura. Con las hierbas amargas, el pan sin levadura. Todas las especificaciones que Dios le había entregado al pueblo para recordar cada año este sacrificio. Sí, tiene demasiado simbolismo. De hecho, Jesús instituye la cena del Señor precisamente en la Pascua. Lucas 22, Jesús dice: he tenido tantos deseos de comer esta Pascua con ustedes. En esa última cena antes de ser crucificado. En Lucas 22. Y de hecho justo ahí nace la palabra Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Sí. De hecho, esa es la palabra en griego que aparece ahí cuando dice que tomó el pan y dice: y dando gracias a Dios, lo partió. Es decir, Eucaristía. Jesús, Eucaristía a Dios, la acción de gracias. Y luego dice que tomó la copa y dando gracias a Dios. Es decir, esos son dos momentos donde Jesús practica la Eucaristía. Sí. Por eso, en algunos contextos, escuchas que ese momento dentro de la liturgia, son palabras que tal vez tienes que anotar. Eucaristía es el momento de la acción de gracias, con el pan y el vino. Es la acción de gracias a Dios por Cristo. En la liturgia, que liturgia quiere decir cómo se ve nuestra reunión cuando estamos juntos como la familia de Dios. ¿Qué cosas pasan en esa liturgia? ¿Cómo se ve la reunión de tu iglesia? Es la liturgia. ¿Cómo practica la iglesia? ¿Dónde está colocado el altar? ¿Dónde está colocado la cruz? ¿Dónde está colocado? O sea, todas esas cosas nos están comunicando algo. Exacto. Que está en el centro de nuestra reunión, ¿no? Entonces, el pan y el vino estaban en el centro de su vida en comunidad. Era la parte fundamental de su reunión. Ahora, yo crecí en un contexto cristiano. Yo crecí en iglesia cristiana, en escuela cristiana. Y digo, para mí todas estas palabras y todo esto que hemos estado recordando gracias a... liturgia, Eucaristía. Sí, me evocan mucho y quizá algunos se identifican conmigo. No lo sé, lo quiero decir con cuidado. Pero yo estudié la prepa en una prepa católica. Sí. Y entonces de muchas maneras mi ignorancia y no sé, incluso mi sentido de jactancia de yo soy mejor, yo sé la verdad, me hacía de muchas maneras como apartarme de todas esas tradiciones que la Iglesia Católica conserva tan preciosas, que decían, no, o sea, todo eso es religión muerta. Yo acá con el poder del Espíritu Santo y yo tengo una relación personal con Dios y con Jesús y estoy bien. Y creo que entonces a veces los cristianos nos intimidan tanto estas palabras porque las asociamos más con prácticas religiosas que con la vida enriquecedora que viene de la palabra de Dios, de Jesús mismo, que nos queremos alejar de eso. Sí. Al menos eso era algo que a mí Dios me ha estado como recordando, o sea, que Él mismo lo instituyó.
Que no son ideas que una religión inventó como parte de sus rituales o de sus procesos, sino que son cosas que eran centrales en la vida nacida del Espíritu Santo. Así es. Y es que el problema es que cuando ignoramos cosas, se convierten en rituales, en religión muerta, en cosas que hacemos pero no entendemos. Y entonces regresar a revisitar esto y decir, oye, la iglesia neotestamentaria, la iglesia llena del Espíritu, la iglesia nacida del Espíritu, practicaba esto en el centro, estaba dedicada una de las cosas a la que estaba dedicada era la cena del Señor. Y esto es muy importante de notar, que los sacramentos estaban presentes en la vida de esta iglesia, que veía sanidades, milagros, tenía visiones, tenía sueños, profetizaba, oraba en lenguas, todo lo que estaba pasando alrededor de los carismas, de los dones del Espíritu, pero a la vez tenían en su liturgia los sacramentos, las ordenanzas de Jesús. Y no podemos tener una iglesia que escoge unos o escoge otros. Ahorita vamos a ir para allá. Pero me encanta esta frase que dije el domingo, está bien si la repito, de J.I. Packer, que dice, así como, y creo que esto nos ayuda, si necesitas responder qué son los sacramentos, sería esto. A mí me encanta, creo que es lo más claro posible. Así como la predicación de la palabra, que en el contexto evangélico, la predicación de la palabra es central en nuestra reunión. Que muchas veces, por ejemplo, en el contexto católico, la centralidad sucede alrededor de la Eucaristía. Más que de la exposición, más que de la exposición de la Escritura. En el contexto evangélico, la predicación de la palabra es central y es el momento en el que nos reunimos a escuchar la palabra y eso hace audible el evangelio. Y dice, los sacramentos hacen visible el evangelio. Me encanta. Es decir, la exposición de la Escritura está produciendo fe en nosotros al oír el evangelio. Los sacramentos están haciendo visible el evangelio. Tangible. Aquí está el pan, está el cuerpo, está la sangre. Se trata de esto. Es gracias a esto, gracias a Cristo. Eucaristía, gracias a Dios por Cristo. Y es la manera en la que vemos el evangelio. Y me encanta que esto hace que la gracia de Dios, que el evangelio ahora está puesto en diferentes dimensiones para que nosotros podamos experimentarlo. Porque ahora no solamente lo escuchamos a través de la predicación del evangelio, sino que estos símbolos de la gracia de Dios hacen que el evangelio pueda ser visto, pueda ser sentido y pueda ser saboreado. Y esto lo hace lo lleva a otra dimensión de comprensión para nosotros como creyentes. Creo que Dios es tan sabio que sabe que como seres humanos a veces somos tan necios y necesitamos como esa experiencia kinestésica para... Es como un papá que le enseña a sus hijos. Como para, comprueba que es real. Pero Dios nos deja estos recordatorios que podemos estar haciendo juntos en familia para recordar el sacrificio de Jesús una y otra vez y que la centralidad es Jesús. Así es. No es simplemente un recordatorio aislado, sino que todo se trata de Jesús. Una y otra vez es recordar a Jesús, recordar su sacrificio, recordar que es por los méritos de Cristo que ahora podemos nosotros tener acceso a este trono de gracia. Y por la misma razón, nosotros como iglesia lo hacemos cada vez que nos reunimos en nuestra reunión dominical. Lo hacemos para hacer memoria de Él cada vez que nos juntamos. Y hacerle la centralidad de nuestra reunión. Y ponerlo en el centro. ¿Por qué? Porque cuando tú celebras la Cena del Señor, no hay manera de terminar una predicación fuera de la cruz. Así es. Si celebras la Cena del Señor. Así es. Porque al final terminas con el pan y el cuerpo, el cuerpo y la sangre. Estás apuntando a la gente a decir, este es el momento central. Esta es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Y eso ayuda a que la predicación sea cristocéntrica, lo que sucede en nuestra adoración sea cristocéntrico, porque todo nos está conduciendo hacia la Eucaristía, hacia la comunión, la unión en común de los creyentes con Cristo, ¿no? La coinonía, Creo que aparte, híjole, si haces central la Cena del Señor en la iglesia local, en tu iglesia, te ayuda a no ver la iglesia como ese lugar donde recibo motivación, donde se vuelven a probar mis planes, mis ideas, donde todo se trata de mí, donde yo llego y espero que todos me animan, todos me sirvan, todos me atiendan, todos me saluden. El poner la Cena del Señor como central hace que te salgas de tu
egocentrismo de que yo vengo aquí con mis problemas, yo vengo aquí con mis cargas, atiéndanme, denme una palabra que me sirva, sino que nos pone los ojos en que todo se trata de Cristo. Todo se trata de Él, todo se trata de glorificar a Dios. Y entonces nos saca de esa zona de voltearnos a ver a nosotros mismos para entender y tangibilizar que nuestra vida completa se trata acerca de Dios. Lo y de glorificar a interesante Dios. es que cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, entonces estamos listos para ser llenados por Dios. Exacto. Entonces, de alguna manera, quitar los ojos de nosotros mismos hace precisamente que Dios nos llene de cosas buenas. Y literalmente comes y bebes, o sea, te llenas. Así es. Es tan simbólico. Es una manera de recordar que Él es nuestra saciedad, Él es nuestra satisfacción, Él es nuestra plenitud, ¿no? Él es nuestro sustento. Por eso Jesús mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es decir, también por eso Jesús dice, vengan y beban, y de ustedes fluirán ríos de agua viva. Así es. O sea, todo está conectado, ¿no? Y yo lo veo los domingos cuando en nuestro auditorio de repente veo llegar familias y digo, ay, no manches, esta familia está pasando por esto. Híjole, ellos están atravesando esta situación. Y los ves llegar y a veces los ves tan cargados, los ves tan incluso desanimados algunos, o algunos los ves en sus momentos de éxito, venimos. de victoria. Sí. Todos. Venimos, ¿no? Mi cielo. Exacto, mi ciela. Pero sí, o sea, comienza la reunión, comenzamos a adorar a Dios, comienza a exponerse la palabra de Dios, comenzamos a recordar la cena del Señor y algo sucede en la habitación, algo sucede en el espíritu de las personas que salen diciendo, sí, a lo mejor estoy sufriendo, sí, la vida duele, sí, lo que sea que esté pasando, pero todo se trata de Él y mientras tenga aire en mis pulmones voy a seguirlo adorando a Él. Y no hay poder humano ni mensaje de un comunicador elocuente que pueda transformar el espíritu de las personas. Amén. Entonces, a veces también como creyentes vamos a iglesias a consumir mensajes de buenos predicadores y tengan cuidado de no buscar una motivación de un comunicador que es muy bueno y da frases muy tuiteables. Que todo eso es fantástico. Es maravilloso. Lo amamos, y qué nos padre. encanta. Frases que puedes quedarte de la reunión. Solo no hagamos de nuestro ir a la iglesia el ir a escuchar a un comunicador. Exacto. Hagamos de ir a la iglesia esto, estar dedicados a amarnos unos a otros, claro, a servirnos unos a otros, a orar juntos unos por otros. Hay una vida en ir con alguien mientras estamos en la comunión y orar juntos. Nos llenamos de esperanza, ponemos a Cristo en el centro. Y gloria a Dios por quien vaya a predicar y lo que nos va a decir, lo que vamos a escuchar del Evangelio. Y eso no quiere decir que no quieras mejorar en tus capacidades de liderar la alabanza, de predicar, de enseñarle a los niños, sea donde sea el área que sirvas, y espero que estés sirviendo en tu iglesia local, si no es el friendly reminder de que sirvas en tu iglesia local. Que esto sea la centralidad, porque esto es lo que los creyentes se dedicaban. Así es. Y decir de paso que esto, el bautismo, la cena del Señor, no eran experiencias personales individuales. No. Eran experiencias que sucedían en la nueva comunidad de la que ahora eran miembros. Es decir, el bautismo era como el anillo matrimonial. Era como el momento en el que públicamente decías, he hecho un pacto nuevo en la sangre de Cristo, ahora le pertenezco a Él, he muerto con Él, he sido resucitado por el poder de la resurrección, por el poder que levantó a Cristo entre los muertos, ahora soy suyo y entro a una nueva vida. Entonces el bautismo es esto que hacemos una vez, parte de las ordenanzas, un sacramento, y entonces estamos unidos a Cristo. Así como este anillo me une a ti, ¿no? Y esto es la manera en la que inicia nuestro caminar con Dios. El bautismo por eso es esencial y es un mandato, ¿no? No es lo que te da salvación, es lo que evidencia tu salvación. Y luego tenemos esta ordenanza de la cena del Señor que muestra, es como Dios diciendo, mi familia hace esto. Cuando venimos a la mesa, mi familia hace esto. Sí. Parte el pan, toma el vino. Y es como las familias, ¿no? Que tienen, no sé, cosas que hacen los Verduzco. Cosas que hace cierta familia y entonces esa familia tiene esta receta ancestral que cuando se juntan, no sé. Mis galletas de avena. Tus galletas de avena con chocolate espectaculares. Tú quisieras que fueran salsas y menjurjes, pero son galletas. Justo el ejemplo que iba a dar es avena. La salsa de la abuela que ahora hace la mamá y ahora hará la hija, ¿no? O la receta navideña, ¿no? O ese viaje familiar que hacen a cierto lugar, no sé.
Dios dice, mi familia, la comunidad del nuevo pacto, el pueblo que le pertenece a mi Hijo Jesús, los que son míos, se distinguen del mundo, del resto del mundo, por practicar estas cosas cuando se reúnen, ¿no? Y eso es parte de la belleza. Estaban dedicados. Y bueno, hablando de esto, mi amigo, que yo digo que es mi amigo, pero a lo mejor ni me topa, Andrew Wilson, que escribió este libro que tienes aquí. Claro, este libro sí lo traía, el otro no me lo traje. Sí, pero este libro, Spirit and Sacrament, de Andrew Wilson, dice una invitación a la adoración, y esta es la palabra que les quiero enseñar hoy, es... Eucarismática. Eucarismática. Es una palabra bellísima que habla precisamente de esto, de cómo podemos vivir como creyentes y como iglesias en la vida del Espíritu Santo y en los sacramentos de nuestra fe. Y cómo esta palabra eucarismática, Andrew Wilson la construye desde dos palabras preciosas en el griego. Una es eucaristía, que ya hablamos de ella, y la otra es carismata, que habla de los carismas, los dones, los regalos del Espíritu Santo. Y cómo ambas cosas son los regalos del creyente y los regalos de la iglesia. Y tradicionalmente algunos nos hemos movido hacia, yo soy una iglesia contemporánea, yo me distancio lo más posible de todo lo que tiene que ver con tradicionalismos, con rituales o sacramentos. Nosotros somos contemporáneos y entonces tenemos un programa que se ve de cierta manera, es amigable a los nuevos visitantes, todo eso que es fantástico. Y entonces hemos... ¿cómo se diría? Tirado al bebé litúrgico por el agua del tradicionalismo. Así como... Qué feo ejemplo de tirar a un bebé por el agua. Bueno, es que es una expresión americana, ¿no? Throw the baby. Eso hizo Faraón con los bebés, ¿no? Sí, o sea, por así decirlo, hemos dicho, ¿sabes qué? Nada que tenga que ver con tradicionalismo. Con tradición. Y por otro lado, las iglesias más tradicionales han dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que se parezca a profecías, sanidades, es incómodo, es caótico, don de lenguas. Y entonces cada quien agarró de esta canasta de regalos y escoge lo que le acomoda y se deshace de lo que le incomoda, de alguna manera, ¿no? Y entonces vivimos como iglesias a veces en uno de estos dos polos. O nos parecemos más a una iglesia contemporánea o nos parecemos más a una iglesia tradicionalista, donde se leen ciertas oraciones, donde se cantan ciertos himnos, pero todo lo que se vea como nuevo, como contemporáneo, está prohibido. Hay que, vestirse de cierta manera, está prohibido, ¿cierto? Y entonces caemos en estos dos polos y vemos como malo a lo que no se parece a nosotros. Ahora imagina por un momento una iglesia que se encuentra con la delicia de ambos regalos. Sí. Una iglesia que de pronto, imagínate a la iglesia contemporánea, con sus luces y su pantalla LED y sus máquinas de humo y todo eso, de pronto usando una oración de creyentes de otras épocas. Alguna oración de San Patricio, alguna oración de Teresa de Ávila, algún himno antiguo, cantado, compuesto por algún mártir o algún padre de la fe en la iglesia, o Gracia Asombrosa de John Newton, o este tipo de cosas. De pronto escuchas una canción de un corazón y después escuchas un himno de John Newton. ¿Qué belleza sería? Pero imagínate esta iglesia contemporánea de pronto entrando a este tipo de dinámicas, catequizando a sus familias. Aquí está otra palabra, catecismo, que a veces no entendemos qué quiere decir. Básicamente significa la instrucción o la enseñanza de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Enseñarle a tus hijos. Enseñar a mis hijos los sacramentos y por qué hacemos lo que hacemos. Cómo se ve nuestra fe. Así es. Cuáles son los pilares de lo que creemos, ¿no? Nosotros hacemos el catequismo, ¿no? Enseñamos a los pequeños. Por eso Origen Kids o la iglesia dominical no es una guardería en la iglesia cristiana. No es para entretenerlos, es para que los niños tengan un encuentro con Dios y aprendan el porqué de su fe. Estamos formando creyentes que entienden lo que hacemos. Ahora, la fe no es ignorante de la razón.
Claro. Es fundamental que tengamos conocimiento y usemos nuestro razonamiento y nuestra inteligencia para poder entonces tangibilizar la fe. Una fe razonada, por así decirlo. Obviamente hay cosas en nuestra fe que no van a ser tangibles y que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, y es la certeza de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve, aquellas cosas que no podemos ver, pero también nuestra fe tiene razón, tiene uso de razón. Definitivamente. Completamente. Los creyentes no creemos solo ideologías o solo buenas ideas, está tangibilizada en cosas históricas que han sucedido y en la vida y la práctica de la iglesia de los apóstoles que instituyeron gracias al poder del Espíritu Santo. Totalmente. Y nuestros hijos necesitan aprender eso. Más que nunca nuestros hijos e hijas necesitan entender que no es como, pues porque la Biblia lo dice. Enséñales dónde. ¿Por qué lo dice? Enséñales por qué, enséñales el significado. Es fundamental. Por otro lado, están los más tradicionales, que así como el contemporáneo se deshace del tradicionalismo, el tradicional normalmente, imagínatelo, ¿cómo se vería? Viviendo en la vida enriquecida del Espíritu Santo. Empapados del Espíritu Santo, estallando espontáneamente en alabanza, con esa alegría que ilumina el rostro que a veces pareciera como que estuviera prohibida en cierto modelo de iglesia. A veces hay miedo, ¿no? De no me vaya a salir del cuadro permitido. Sí. Imagínate en ese modelo de iglesia, de pronto un enfermo siendo sanado, los dones espirituales activos y vivos en las reuniones, ejercidos no solo por los líderes, sino por todo el cuerpo de los creyentes, llenos de gozo, ríen como niños, oran a Dios con toda su fe, creyendo que Dios les quiere hablar en sus casas, en sus oficinas, en la iglesia. Hay palabras de ánimo, palabras proféticas. Todo esto, este gozo de sus reuniones que parecen más como la celebración de una boda que de un funeral. Y de pronto mezcla todo eso y ponlo junto e imagínate a la iglesia eucarismática. Un servicio donde hay sanidades y a la vez oraciones de confesión, salmos, himnos, cantos espirituales, alabanzas contemporáneas, bautismos en agua, pero bautismos también en el espíritu, credos de confesión que mueven el alma, pero a la vez ritmos llenos de gozo que mueven el cuerpo. Imagínate a jóvenes teniendo visiones, ancianos soñando sueños, hijos e hijas profetizando. Generaciones juntos. Todos de pronto llegando a la mesa a celebrar los sacramentos, a celebrar la comunión y luego yéndose en la alegría de haber estado juntos cada quien a hacer la iglesia donde están. Eso es la iglesia nacida del Espíritu Esa Santo. es la iglesia nacida. No se polariza. Así es. Sino que encuentra el balance en Cristo. Es la centralidad de Jesús. Eso es la maravilla de estar juntos. Sí. Muchas veces la comunión ha sido más un instrumento de división que un instrumento de celebración. Y la cena del Señor, Jesús mismo la instituyó diciendo, hagan esto en memoria de mí. Sí. Es un momento de conmemoración. Es decir, nos regresa siempre al pasado, nuestro origen de la cruz de Cristo. Hacemos memoria de Él, a la vez afecta nuestro presente porque dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, no fue ni será. Esta es tu nueva realidad. Eres salvo por la gracia mediante la fe en Cristo, por los méritos de Cristo, por la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, nos recuerda el pasado, afecta nuestro presente porque es el pacto nuevo hoy en el que vivo. Nos da esperanza para el futuro. Así es. Porque dice, cada vez que hacemos esto, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Así es. Estamos diciendo, Él regresará, hará todo nuevo. Hoy mi vida se ve difícil, está complicada, pero mañana Él va a hacer nuevas todas las cosas. Viene siempre un día mejor, ¿no? Entonces, la cena del Señor afecta el pasado, presente, futuro del creyente. Y esto es algo que no dijimos el domingo, pero han habido tantos puntos doctrinales y teológicos a través del tiempo de la comunión. Y quisiera decir 3, digamos que son los predominantes. El primero es, aquí va otra palabra complicada, pero es la transubstanciación. Y esta se refiere precisamente a la creencia que durante el sacramento de la Eucaristía o de la comunión, el pan y el vino experimentan un cambio en su substancia. Y según esta doctrina, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre.
Así es. Y esta práctica vendría de padres de la fe como Gregorio de Niza, Juan Crisóstomo, y especialmente es hoy la práctica o el entendimiento doctrinal de la Iglesia Católica. Sí. Es la manera en la que ellos lo ven. Ellos de hecho, dicen, por eso se supone que no puedes masticar, sino que tienes que esperar a que se desintegre la hostia, ¿no? Sí. Que es lo que usan, sí. Entonces esto es la transubstanciación, que es precisamente la creencia de que literal estos elementos se vuelven el cuerpo y se vuelve la sangre de Cristo en la Eucaristía. Número 2 está la consubstanciación, que es esta doctrina teológica que sostiene que durante la celebración del sacramento de la Eucaristía, el pan y el vino permanecen siendo pan y vino, pero simultáneamente la presencia de Cristo está en ellos. Es decir, esta manera de entender la comunión era mucho de la Iglesia Reformada, de Martín Lutero, era la manera en la que ellos entendían esto. Y la tercera es que los elementos son emblemáticos o figurativos. Es decir, no es el cuerpo ni la sangre de Cristo, sino que son símbolos a través de los cuales podemos ver a Cristo, podemos hacer memoria de Cristo, ¿no? Esta es la posición de Juan Calvino, por ejemplo. Entonces, estas son 3 visiones de la Cena del Señor que han polarizado o que han separado el entendimiento cristiano por generaciones, ¿no? Yo creo, o nuestro entendimiento como iglesia es que son elementos emblemáticos, figurativos, que nos ayudan a hacer memoria de Él. A la vez creo un poco en la consubstanciación, en el sentido de que ciertamente Dios está con nosotros. Así es. Es la promesa de que Él está en medio de nosotros. Y en nosotros, sí. No tanto en la substancia del pan y el vino, pero sí en medio de nosotros. Es evidente que cuando está nos reunimos ahí. Y lo hacemos central, sí, completamente. Está en medio de nosotros. Sí. Estamos literalmente comiendo el pan y tomando de su sangre. O sea, cuando venimos a la familia de la iglesia, Él sirve el mejor vino cuando estamos reunidos en su mesa. Entonces, creo que hay algo de esto, ¿no? Y lo más importante es que vengamos a beber, a comer con alegría de corazón, con agradecimiento y hacerlo de manera digna, ¿no? Esto es lo último que yo diría. Sí, o sea, creo que el contexto de lo que te refieres está en Corintios, es una de las cartas que Pablo 11, le escribe a esta iglesia, porque se habían descontrolado, habían perdido un poco la visión de lo que se tenía que hacer en la iglesia y tenían un poco de, pues sí, de caos en sus prácticas, en su liturgia, un poco de mundalismo, no sé si existe esa palabra, como que adoptaban tanto las prácticas de su cultura alrededor que se habían olvidado de la centralidad de la escritura, y Pablo les recuerda ahí, hagan esto de forma digna, hagan esto, y tú lo decías ese domingo que compartiste, no porque seas digno, que es una enorme diferencia, nadie es digno, solo Jesús lo es. Así es, pero sí puedes hacerlo de forma digna, es decir, recordando el por qué lo haces y para quién lo haces. Exacto. No tomándolo como un ritual nada más o minimizando su importancia, sino entendiendo la importancia que tiene la Cena del Señor, y entonces eso nos ayuda a entender cada vez más el por qué lo hacemos. Y nos ayuda a hacer una confesión de arrepentimiento también, porque cuando entendemos que solo Jesús es digno, que nosotros no lo éramos, volvemos a los pies de la cruz a entregar todo lo que... a arrepentir, es decir, perdóname por este día, por esta semana, por esto que ha estado en mi corazón. Y volvemos a esa confesión y es precioso. Lo describiste de una manera bellísima, y es eso. O sea, la advertencia es fuerte. Dice, si bebes esta copa, comes este pan sin honrar el cuerpo de Cristo, estás bebiendo el juicio de Dios sobre ti mismo. ¿Qué debes de hacer? Dice, examínate. Si te examinas a ti mismo, Dios no te juzgará de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer eso? La confesión, este momento de mirar hacia adentro, decir, Señor, ayúdame a caminar de tu mano, me arrepiento de mis pecados. Gracias porque tú me lavas una y otra vez por tu gracia. Jesús lava los pies de los discípulos. Así y Pedro es. dice, no me laves. Y luego Jesús le explica, no, pues si no te lavo no vas a poder tener parte conmigo.
Es como este recordatorio, no te tienes que lavar todo, pero exacto, Jesús le lava los pies. Es como Jesús le dice el que está limpio no necesita volverse. Así es. Mañana por sí lavarse los pies. Pero sí sacudir el polvo de la vida que nos ensucia, que ensucia nuestros pies. Básicamente lo que hacemos al recordar la cena del Señor. O sea, hacemos pausa para mirar hacia adentro. Le pedimos al Espíritu Santo que examine los motivos de nuestro corazón, valoramos nuestra relación con Dios y de esa manera entonces llevamos un inventario personal de nuestra vida y nuestro caminar con Dios, que es otro de los regalos de este momento de la comunión. Así es. Entonces, espero este episodio les haya ayudado a entender un poco más esto. Sí. A practicarlo. A practicarlo. Con honor, de manera digna. Sí, a valorarlo. Y si no tienen una iglesia local, a encontrar una iglesia local que valore estas cosas. Hacerlo de manera digna. Sí. Y esperamos de verdad que esto te bendiga, te anime, que produzca mucha vida en tu corazón y que te haya dado un entendimiento, si eres parte de la familia Origen, que te haya dado un entendimiento de la iglesia que anhelamos ser, de lo que estamos deseando. La vida de los carismas del Espíritu, los dones del Espíritu, la Eucaristía, la tradición con lo contemporáneo, encontrándose toda la riqueza Así de lo que Dios tiene para la iglesia. Lo deseamos. Así es, anhelamos. No hemos llegado ahí, no somos una iglesia perfecta, anhelamos ambas cosas, la belleza de ambas cosas. Y si no tienes una lectura ahorita, puedes leer este libro. No está en español todavía. No. Pero es una gran lectura, dice una invitación a una adoración eucarismática, Espíritu y Sacramento de Andrew Wilson, es un buen libro. Y pues, El Jardín, la Cortina y la Cruz sí está en español, entonces también lo pueden leer. Sí, que tus niñitos lo vean, de veras lo van a amar, es un gran libro. Vaya que sí. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una excelente semana. Estamos por terminar la temporada 3 de Entre Domingos. ¡Qué locura! Así que gracias por ser parte de esta aventura, de esta comunidad y de estas 3 temporadas. Si no has escuchado los otros episodios, métete al YouTube Entre Domingos Podcast o a Spotify y busca ahí otros episodios porque hay muchos que pueden bendecir tu vida si no los has escuchado. Compártelos y nos vemos en el próximo episodio de Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Hasta pronto.